Hola a todos, continuamos con la historia de la Iglesia, concretamente entramos al siglo IV. Ya hablé en la clase anterior de todo lo que sucedió en ese siglo desde el punto de vista de los emperadores, concretamente Constantino y Teodosio el Grande, que fueron pues como los grandes libertadores, digamos, del culto cristiano. Lo que pasa es que ya decía yo que hay que mirar en cada una de estas épocas en distintas direcciones. Y en la dirección en la que miramos ahora es a la doctrina, es decir, cómo se iba concretando todo lo que nuestro Señor había enseñado. Vamos a ver, concretamente le podemos titular a esto las disputas teológicas. Yo digo que es el siglo IV, pero se dan una serie de disputas teológicas. ¿Por qué? Bueno, pues porque nuestro Señor Jesucristo en ningún momento dijo, miren, ¿saben qué? Apunten por ahí. Somos Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Bueno, a propósito, yo soy la segunda persona de la Santísima Trinidad. Digo, nomás para que no se les olvide. Bueno, y también no se les vaya a pasar, pues a mi mamá la llaman la Madre de Dios, porque si no, pues hay de ustedes. Nuestro Señor en ningún momento dio una doctrina sistematizada. Vivió una serie de cosas, le pasó en herencia a los discípulos la Iglesia, el cometido de sacar la Iglesia adelante, y los discípulos, como ya dije en otro capítulo, se dispersan en la dirección de los 4 puntos cardinales. Bien, ¿qué pasa? Que a la vuelta del tiempo, una vez concretamente que pasan las persecuciones, se dan, esto es importante tenerlo en cuenta, 2 grandes escuelas teológicas, una en Alejandría, Egipto, y otra en Antioquía. Bien, esas 2 escuelas teológicas tienen influjos filosóficos muy distintos. La de Antioquía, por ejemplo, tiene influjos de filosofía griega. La escuela alejandrina es muy dada a la interpretación de la Biblia de tipo alegórico, ¿no? Entonces siempre son como muy poetas, son de filosofía aristotélica más lineal. Y eso influye también en el modo de interpretar las Sagradas Escrituras. Bien, pues concretamente se da entre los teólogos la pregunta de quién es Jesucristo. Porque claro, pues, y no es difícil ponerse en sus zapatos, ¿no? Habían pasado 300 años, no había documentos escritos. A la vuelta de 300 años, bueno, lo que dijeron los apóstoles, ¿es así? ¿O lo soñaron? ¿O se lo imaginaron? ¿O lo inventaron? No, sí, muy bien, resucitó, pero ¿y creen que resucitó o de verdad resucitó? ¿Estaban sugestionados por la resurrección? Hubo una serie de cuestiones muy delicadas. Más delicado, por ejemplo, es, bueno, vamos a ver, ¿Jesucristo era de verdad Dios? Concretamente hay un teólogo que dice, vamos a ver, Dios es incomunicable. ¿Cómo va a ser Dios el que viene a la tierra? ¿Cómo va a ser Dios un hombre? Dios es uno. El monoteísmo judío tan fuerte, pues se conservó en el cristianismo. Bien, bueno, pues concretamente vamos a centrarnos en un personaje muy interesante, nacido en Libia en las últimas décadas del siglo III, y desde joven había tenido acceso a una formación intelectual pues de lo más granada, concretamente es de la escuela de Alejandría. Su nombre es Arrio. Bien, pues este hombre, de costumbres intachables, teólogo, sacerdote, se pone a interpretar la Biblia. Decíamos que pues, es influido por el fuerte monoteísmo, tiene apego a las raíces bíblicas y llega a una serie de conclusiones que después, dichas ya desde el púlpito, pues causan un poco de escozor. Afirmaba que Cristo no era propiamente Dios, que era un hombre excepcional, sí, y que como hombre excepcional Dios nuestro Señor lo había elevado a una, digamos, jerarquía superior,
pero pues que no era Dios, o sea, que estaba entre Dios y los hombres, por ahí arriba, una especie de Superman. Ese no puede ser nuestro Señor Jesucristo, no era nuestro Señor Jesucristo. Y dicho así, Jesucristo no es Dios, pues eso le golpeaba mucho a la gente con fe. Había sido pues elevado a un máximo nivel de humanidad, decía Arrio, pero está por debajo de Dios, subordinado. Y se cayó en la herejía del subordinacionismo, ¿no? Bien, la inquietud, obviamente, en algún momento pues fue recogida por la comunidad cristiana, por la gente de fe. Aquello pues iba en contra de la interpretación que se había hecho durante 300 años. Jesucristo es Dios, Dios y hombre, y resulta que el obispo de Alejandría, de la sede donde reside Arrio, el obispo de Alejandría, no dudó en convocar un sínodo, ¿no? Ya había libertad, ya podían convocar un sínodo pues de lo más grande que hay. 100 obispos se reúnen para debatir el asunto. Bien, pues resulta que le dicen, oye, mira, perdónanos, pero no tienes razón. Te tienes que echar para atrás con respecto a tus tesis. Esta es la fe católica. Arrio no era un hombre que fuera a darse por vencido con mucha facilidad, y es el problema de las herejías, el empecinamiento, o sea, cuando se apegan a un error. Arrio no iba a ceder, entonces deja Alejandría y se va a Siria. Y en Siria busca aliados. El obispo de Siria es Eusebio de Nicomedia. Bueno, pues va allá a Nicomedia, ¿verdad? Se reúne un sínodo y ese sínodo decide reponer a Arrio. Y le manda una carta al de Alejandría diciendo, oye, lo reacoges. Como ustedes se podrán imaginar, pues eso causó muchísimo revuelo. ¿Por qué? Porque había cristianos pues que entendían que habían dicho que este señor para afuera, y otros cristianos que dicen, no, este señor para adentro, está fuera o dentro de la iglesia. En los mercados se hablaba de que sí Arrio para arriba, de que sí Arrio para abajo. Bien, no era fácil la situación. ¿Cuál era la ortodoxia? Yo creo que también aquí hay que decir que precisamente el hecho de precisar la doctrina costó mucho trabajo. Y fue ese el momento y llevó un buen tiempo. Bien, bueno, pues le dicen al obispo de Alejandría que lo acoja, la discusión se desborda, los creyentes se sienten involucrados, unos dicen que sí, unos dicen que no, se forman partidos. Bien, no había manera de saber por dónde, de manera que se convoca un concilio ecuménico. Los otros dos habían sido concilios provinciales. Entonces se convoca un concilio ecuménico, universal, quiere decir eso, pues para analizar el asunto. Bueno, pues en el año 325, esta es una fecha muy importante, se abrió solemnemente en la ciudad de Nicea el primer concilio ecuménico de la historia. Más de 300 obispos se dan cita. Debe haber sido especialmente emocionante, ¿no? Después de saber qué había pasado con las generaciones pues que todavía vivían. Estamos en el 325, en el 313 Constantino decretó la paz. Bien, pues se reúnen todos los obispos de todas partes del mundo, vamos a estudiar este asunto. El credo, sancionado por ese concilio, dice: creemos en un Dios Padre Todopoderoso, hacedor de todo lo visible e invisible, y en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, unigénito engendrado del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consubstancial al Padre. Eso que rezamos todos los domingos data del siglo IV. Allá tiene un buen número de siglos. Ahí empezó a cristalizar la fe. Antes de eso no se tenía muy claro. Bueno, pues Arrio sufre su derrota. Por un momento pareció que la crisis había terminado,
Lo que pasa es que Arrio no se iba a dar por vencido. Vuelve a Nicomedia con el obispo, ¿verdad? Y tanto el obispo como Arrio convencen al emperador. Hay que tener en cuenta que el emperador ya tenía pues fuerza dentro de la iglesia, ¿no? Bueno, pues mira, es que Jesucristo tiene que ser inferior a Dios, está subordinado. Una de las consecuencias más graves de esta doctrina es o atenta contra la Santísima Trinidad. Si no entendemos que Jesucristo es Dios o el Hijo de Dios, pues ¿dónde quedan el Padre y el Hijo de igual dignidad? Porque nuestro Señor Jesucristo dice, yo y el Padre somos uno. O sea que la Escritura era muy clara, pero había que entenderla en su totalidad. Bien, bueno, pues el problema era una doctrina acerca de la Santísima Trinidad y acerca de la encarnación, porque entonces no se habría encarnado el Hijo de Dios. Bien, bueno, pues ante todo esto, insisto, Arrio no se ha dado por vencido. Hay un paladín, digamos, de la ortodoxia, de la fe verdadera, y es concretamente un obispo, Atanasio. Él nació hacia el 298, poco antes de terminar el siglo, al parecer de la misma ciudad de Alejandría. Fue testigo de la persecución de Diocleciano, y ya era diácono para cuando tuvo lugar el concilio, el de Nicea. Ahí su obispo lo llamó, él estuvo ahí pues un poco viendo las cosas, ¿no? Entendió por dónde iban las cosas, muere el obispo y a Atanasio lo nombran obispo. Bien, aclamado popularmente como obispo, él era diácono, ¿verdad? Pues sucede al obispo de Alejandría. En algún momento, con lo que arregla Arrio, lo acusan de los crímenes más inverosímiles y, ganado por la influencia arriana, el emperador confirma el fallo. El caso es que Arrio pues acaba siendo deportado. Por 17 años es excluido de su país. Bien, muere finalmente en el 373 como la autoridad cristiana católica más respetada en todo el imperio. Bien, dentro de este ir y venir de cosas, ¿quién gana? ¿O cómo se gana? ¿O cómo se zanja la cuestión? Bueno, finalmente el Papa, Dámaso, zanjó definitivamente la cuestión en el año 377. San Ambrosio y San Hilario de Poitiers, otro obispo muy destacado, fueron las columnas de la ortodoxia. El arrianismo no terminó ahí. Arrio se empeñó, escribió distintos credos, escribió canciones. Las canciones fueron pululando por ahí, se fueron colando entre el pueblo, por eso es muy importante que las canciones que se cantan en las iglesias sean estudiadas, porque si no, pues se puede falsear la doctrina. Bien, el caso es que pues se estudian las canciones, Arrio estudia las canciones, ahí mete su doctrina y aquello pues se va a todo el mundo. Hay un obispo, me parece que es, llamado Ulfilas, que se dedica a evangelizar pues por todo el norte, al grado de que convierte a la fe arriana a muchísimos pueblos. San Jerónimo diría en algún momento, el mundo se apantalló de verse arriano. Bueno, pues aquí lo dejamos de momento, ya veremos cómo termina esto. Muchísimas gracias.